Bien, entonces, tal como dijimos la vez pasada, existe un centro, una derecha, una izquierda, que se puede catalogar en el aspecto político, en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto cultural, etcétera, etcétera. Eh, Quedamos claros en que existe una izquierda, una derecha y un centro. La izquierda está más interesada o quienes tienen la concepción de izquierda están interesados en prevalecer o dar prioridad a un elemento importantísimo para ellos, que es la igualdad entre los asociados. Este tema de la igualdad entre los asociados, pues obviamente pues que ha traído muchas controversias, muchas polémicas. En el otro lado, en el lado derecho, en la derecha, la prioridad o quienes quieren hacer una propuesta de gobierno con unos parámetros de derecha, no, no tienen la igualdad entre los asociados como una prioridad y por el contrario desdicen de ella. Y con cierta razón. La prioridad 1A para quienes proponen, quienes hacen propuestas de derecha, es la libertad entre los asociados, especialmente la libertad económica, es decir, la prevalencia de la propiedad privada sobre los medios de producción. Y esa prevalencia de la propiedad privada sobre los medios de producción sería, digamos, el elemento como fundamental que se opone o que se contrapone con el pensamiento de izquierda, donde la propiedad privada sobre los medios de producción, cuando estamos hablando de una extrema, digamos, radical, prácticamente lo que pretende es acabarla, aniquilarla. Y entonces quedaría una pregunta, tanto para los gobiernos de izquierda como para los de derecha, y es cómo resuelve la sociedad preguntas fundamentales que vienen desde lo económico. Eh, ¿Qué producir? Cuando decimos qué producir, ahí tenemos una cantidad de elementos que nos permitirían dar respuestas desde uno u otro bando. ¿Cómo producir? ¿Para qué producir? ¿Para quién producir? O sea, todos estos elementos de la producción de bienes de consumo, de bienes de producción, la distribución de esos bienes, la forma como se distribuyen y la manera como se consumen, entonces tiene respuestas diferentes dependiendo de que se trate o bien de la derecha o bien de la izquierda. Eh, para que se entienda esto, pongamos un caso que es muy común, muy socorrido cuando se habla de estos temas, y es el caso cubano. En Cuba, el gobierno de Castro le dio prioridad le dio la mayor prioridad a buscar la igualdad entre los asociados y prácticamente mirando con mucho desdén e incluso como si fuera el elemento primordial que habría que atacar sería la iniciativa privada, la propiedad privada, específicamente en el caso de la producción, se persiguió de una manera tan flagrante que definitivamente condujo a la ruina del país. Prácticamente es un país que vive en ruinas. La producción nacional tiene
todas las dificultades del mundo, porque si no hay iniciativa privada, si no hay siquiera la posibilidad de que exista, por ejemplo, un microempresario, eh, no solamente no es apoyado por el Estado, sino que en muchas ocasiones es perseguido y se piensa de él que es algo así como una especie eh, de metido a burgués que hay que atacar porque allá el Estado se encarga de todo. Y desde el otro lado, pues no vamos muy lejos, podemos tener el caso colombiano, donde hay como prioridad la prevalencia pues, de la propiedad privada, prácticamente el tema de la equidad o la igualdad entre las distintos sectores de la población no ha sido una preocupación muy grande, salvo algunas cosas algunos indicadores que vienen generalmente trazados por corporaciones, entidades internacionales, donde se debe cumplir con unas cuotas en materia de erradicación de la pobreza, el tema de la educación, el tema de la salud, etcétera, etcétera, pero con una visión eminentemente privatizadora. Es decir, que han sido gobiernos sucesivos en los que no se privatiza más porque las condiciones no se los han permitido y porque hay ciertos sectores que no lo han permitido. Pero si por la posición de derecha fuera, todo estaría privatizado, incluyendo la salud, la educación, todo. Esta situación digamos, de enfrentamiento, conflicto entre la izquierda y la derecha, nos lleva a pensar que no existe lo que pudiéramos llamar la felicidad completa. Si se trabaja por la igualdad entre los asociados, se descuida el elemento primordial para la economía, que es la iniciativa privada, y si se privilegia desde el lado de la derecha todo lo que tiene que ver con producción de bienes y de consumo, vemos que, y vamos a verlo más a profundidad, en una economía de mercado se empiezan a presentar unos desequilibrios y unas desigualdades que hacen que vastos sectores de la población no puedan entrar en el engranaje de lo que llamamos el mercado, y se presenta una gran cantidad de injusticias a nivel social. Entonces, para la próxima, veremos entonces que lo que está en juego allí, como un elemento fundamental, sería lo que pudiéramos llamar el tamaño del Estado. Para unos, el tamaño del Estado debe ser tan grande que lo abarque todo, o casi todo, pues no lo abarca todo porque sería casi imposible, pero sería un Estado productor. Y del otro lado estaríamos hablando de la posibilidad de reducir el tamaño del Estado a su mínima expresión, de tal manera que el Estado no se vea abocado a trabajar sino en 2, 3 frentes muy específicos, que serían, por ejemplo, la defensa de las fronteras, el cumplimiento de la ley y salvaguardar la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Prácticamente esos serían los 3 aspectos que se podrían proponer desde la derecha respecto del tamaño del Estado. Entonces vemos que hay también allí una cantidad de elementos que hay que analizar, y lo veremos en una próxima oportunidad. Por el momento, muchas gracias y nos vemos.